del día de hoy va a ser basada en Santiago 4, 11 al 16, pero empezamos con 11, 14 leyendo. Santiago 4, 11 al 14. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo así pensando del vapor, ¿cuántos de nosotros aquí podemos contar, saber bien la vida de nuestros bisabuelos? Muchos ni nombres saben o recuerdan, ni hablar de bisabuelos. Nosotros cuando estamos en Ucrania y vamos a visitar la tumba de mis papás, ahí está la tumba de mi mamá, mi papá, luego su mamá de mi papá, que es mi abuela, la que conocí, ella falleció cuando yo tuve 13 años. Luego su mamá de ella, mi bisabuela, que solo sé que se llamaba María. Algunas hay historias que contaron, pero ni mi papá la recordaba porque pues ella murió antes. Y ahí la tumba de mi tía abuela, la que también conocí, la cuidé, de cual les conté varias veces. Así es la vida, es vapor. Y un día ese vapor seremos nosotros. Que hoy te estás invirtiendo en tus hijos, tu tiempo, tu esfuerzo. Algunos ahí están como gallinas sobre sus nietos, protegiéndolos, cuidándolos, dándoles todo. Pero luego van a venir una generación y dos y no van a conocer su nombre. Y cuando pienso eso, se siente feíto, ¿no? Se siente así como que, ay, ¿cómo puede ser que ni me van a recordar? Pero es la realidad de la vida. No está ni mal ni bien. Es la realidad de la vida. Por eso dice, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando en 2017 nosotros estábamos activamente haciendo deporte en el Parque Cabá, y yo recuerdo que viajé a Canadá para ministrar y cuando aterrizó el avión me entra un mensaje de uno de los parques allá, de lo que también estuvo allí andando, como decíamos, atletas del Parque Cabá. Y aviso era que falleció Gustavo, se llamaba, un señor que ahí anduvo caminando, no era corredor, era de caminar. Y dice ese señor que se llamaba Ángel, dice, a las 8 de la mañana nos vamos a reunirnos en centro del parque, va a venir su esposa, van a venir sus hijos para hacer como un homenaje a Gustavo. Entonces yo acostándome, dormir ya cuando para ese día llegué de Canadá y ya estaba para el día siguiente y me duermo y en medianoche me despierto con ese pasaje, son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego así como que mi espíritu me testifica dentro, dice, vas mañana a compartir esto en el parque. Y yo, ay, ¿qué te pasa? ¿No? Y me quedé dormida, llegando al parque, como siempre nosotros levantábamos para ir allá a las 6. Y ya casi terminando mi rutina, para las 8 me acerco al centro del parque, ya están reunidos todos. Y yo llegué y me paré atrás y ese señor Ángel me miró y dice, a ver, güera, ven, compártanos algo.
porque sabían que yo era creyente, que yo era pastora, que yo era maestra de la Biblia, que yo lo contaba a todo el mundo, testificando. Y me dice, ven Vera, y yo salí y dije ese pasaje, solo somos un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y dije, hace 3 días Gustavo todavía aquí caminaba entre nosotros, los encontrábamos, los saludábamos, ánimo, ellos están acostumbrados, te encuentras y dices, ánimo, y hoy ya quedó solo vapor, pero también vapor desvanece. Dice, por un tiempo aparece y desvanece. Y ya queda recuerdo. Y luego pasa tiempo y ya ni hay nadie para recordar. Yo a veces quiero recordar, me surge una duda del pasado, de algo del pueblo, de la gente o de generaciones anteriores, y primer pensamiento, hay que preguntar a mi mamá. Y ya no hay a quien preguntar. Y ya hay cosas que se fueron y no se van a recuperar. Gracias a Dios mi mamá escribió, me dejó sus manuscritos, recuerdos, muchas cosas que yo poco a poco estoy pasando en la computadora. Tiene 4 cuadernos así, escritos a la mano. Pero a mí me interesa, tal vez a uno de mis sobrinos lo interesa, y luego también va a quedar ahí en el papel y a nadie le va a interesar. Es la realidad de la vida. Y el tema del día de hoy, la cual la vamos a llamar la ilusión de controlar el futuro. La ilusión de controlar el futuro. Porque muchos de nosotros vivimos para que nuestros hijos tengan futuro, para que nuestros nietos tengan el día de mañana, que mis hijos no tengan que vivir tan difícil como yo, que mis nietos no tengan que tener las luchas que tengo yo, y está bien en lo que cabe, porque luego nos convertimos en nuestros propios dioses de futuro y dioses de futuro de nuestros hijos. Que en lugar de enseñar hoy que nuestros hijos tengan responsabilidad, ¿saben desde cuándo se enseña responsabilidad a los hijos? Desde que están en la panza de su mamá. Porque desde allí tú lees, tú les lees la palabra, tú les hablas, tú oras por ellos, los bendices. Pues ahora es bueno que yo lo diga porque ya lo sabemos, pero muchos no sabíamos en ese momento. Y hoy es tan importante que lo que depende de nosotros entendamos que nuestro futuro no está en nuestro control, pero el día de hoy es nuestra responsabilidad. Hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de poner orden. Hoy es el día de cumplir compromisos. Hoy es el único día que tenemos, mis hermanos. Hoy. Porque no sabemos si mañana ya vamos a convertirnos en vapor. En mi pueblo hace 2 días sucedió una tragedia muy grande. 5 jóvenes, 3 jóvenes y 2 hombres adultos. Y eran 7 personas que iban en camioneta a trabajar al bosque y salieron de la ruta por cual ya iban 5 días, pero creo que no sé si manejaba muy rápido el chofer, y se desviaron y la camioneta se explotó en una mina, porque somos pueblo fronterizo.
todo está minado. Y les tienes que ser muy exacto. 5 personas de la edad de 19 a 65 murieron. 2 quedaron lastimados. 2 de ellos son bisnietos de la consuegra de mis papás. Son nuestra familia, no de sangre, pero parte de. Son nietos de la hermana de mis cuñados, de mi cuñada Aña, Seryoja, la esposa de Seryoja, y mi de cuñado Petro, el que falleció hace unos años, que era esposo de mi hermana Tamara. 2 jóvenes en una casa. Ataúdes cerrados porque están despedazados. Pensamos que tenemos vida, futuro, control. Sus abuelos, su abuela, que es hermana de mis cuñados, igual se llama Olga, como mi mamá, como hermana Olga, estaba en Alemania, ahorita regresó, hoy es funeral. Y hoy es un día, en mi pueblo es un día donde todos lloran. Es una situación muy difícil, porque cuando viene la guerra no solo te mata enfrente, cuando estás en el frente. La guerra te alcanza con depresiones, con paros cardíacos, con infartos, con bombas, con misiles, con minas. Te destruye. Y al final de cuentas, la vida es vapor. Entonces, regresando, ¿por qué Santiago les enfatiza este concepto tan importante que recordamos que somos vapor en esta tierra? No para Dios, en esta tierra, en este orden o desorden de la tierra como es vapor. Aquí quedamos por 2 generaciones y ya se olvida de nosotros. Entonces, leo otra vez, oigan, ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá 1 año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Al parecer, en el versículo 13, Santiago se refiere principalmente a los mercaderos judíos itinerantes, quienes transliteraban entre posibles clientes en el Mediterráneo del siglo I. Era gente de negocios, la cual se dedicaba Recuerdan que la carta está escrita a los creyentes judíos, los que estaban esparcidos. ¿Recuerdan? Sí. Los que no escucharon, váyanse a nuestro canal YouTube, Ministerio Internacional Casa de Santidad, y ahí la mera primera y segunda prédica estoy explicando quién escribe y a quién escribe esta carta. Entonces, ese nos recuerda, y aquí prácticamente hace alusión a Proverbios 27:1, que dice: no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No sabes qué traerá el día. Santiago o Jacob aquí se dirige en su carta a las personas que dirigen sus propios negocios. Y escúchanlo bien, los que tienen sus negocios o los que trabajan, va a ser algo muy importante que hoy escuchen. Que dirige su propio negocio, que fija su propia agenda y salario,
y viaja a numerosos lugares del Imperio Romano. Vivimos en el mundo donde el negocio hace mucho con el viaje, en diferentes niveles. Uno de los de los trabajos bien pagados es ser trailero. Traileros ganan muy bien, pero ganan a costo de que nunca están en casa y nunca están en la iglesia, en la congregación, nunca están constantes en nada porque están atendiendo su negocio. Y más los que compran su propio tráiler y para arrancar el negocio agarran todo y se va y van. En Estados Unidos, en las iglesias de los que yo conozco de ex Unión Soviética, muchos hermanos son traileros. Van a México, a Canadá, cruzan todo Estados Unidos, ganan muy bien. Sus familias viven muy bien. Pero nunca ven a sus papás. Los papás nunca reciben instrucción constante en la congregación y trae muchísimo desorden hasta en su casa, a su familia y en relación con su esposa, más ahí se da mucha infidelidad de dos partes, tanto de él como de ella, la que queda sola, y se pierde el temor de Dios. Saben que una de las más efectivas formas que la persona pierda temor de Dios es hormonal, deseo hormonal, que cuando se enciende, la gente se olvida de todo temor de Dios. Hay que estar cuidándose mucho, porque Satanás anda como león rugiente y les va a traer algo o alguien que les va a alborotar sus hormonas. Entonces, aquí se dirige a una persona o unas personas que dirige su propio negocio, fija su propia agenda y salario y viaja a numerosos lugares del Imperio Romano para hacer su negocio. Quienes podían permitírselo viajaban con relativa rapidez por tierra y a caballo o en carruaje o por el Mediterráneo en barco. Tenían caballos, tenían carruajes, tenían forma de, hoy vamos a hablar avión o tu propio avión. Muchos viajan. Me habló una amiga de Portland y dijo que pues estamos ahorita en la iglesia de luto porque falleció un hombre de negocios muy activo en la iglesia. Dice, tuvo unos negocios muy fuertes y apoyaba muchísimo la obra en muchos sentidos, misiones, locales, proyectos, mucho, fue con su esposa, no sé, no capté si de vacaciones o fue de negocios, allí no capté, a China, y allí le dio paro cardíaco y murió, se acostó a dormir y ya no se levantó. El dinero no garantiza nada. Con dinero no compras años, con dinero no compras paz, con dinero no compras seguridad. Hay ciertos privilegios que sí puedes tener, sí es cierto, pero no son garantía porque no son Dios. Entonces, entre 10% de la población en el Imperio Romano era rica, 10% eran absolutamente pobres. Los ricos, 10% pobres, y los demás era media clase, lo que se llama clase mercantil, o los que tenían negocios fuertes,
entraban en el 10%. Teniendo en cuenta el tema de negocios y la obtención de dinero, hay que recordar el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 16:26, donde dice, pues, donde Mesías mismo dice, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Cuando una persona está dispuesta a decir ya es suficiente. A ver. Nunca. Nunca. Siempre quiere más. Porque nunca es suficiente. Hace años cuando entrevistaron a Bill Gates, que en esa época era un hombre más rico del mundo, y le dijeron, ¿qué necesitas para ser más feliz? Y él dice, poquito más de dinero. Poquito más de dinero. Muchos de nosotros pensamos que poquitito gano más y ya me voy a detener y voy a marchar más despacio. Ya voy a tener tiempo para otras cosas. Ya voy a dedicarme a servir más a Dios. O voy a pasar más tiempo en mi casa. O voy a... lo que sea, decimos. Pero llega ese momento... No, hasta que tú solito dices, basta, basta. Lo que le preocupa a Santiago, a Jacob aquí es la gente que vivía con presunción que puede determinar su futuro, definir su futuro de la manera que voy a ganar poquito más y luego ya hago lo que es prioridad, lo que es más importante. Pero cuando tú vives cuando tu propósito principal es bienestar económico no está mal, pero cuando es tu meta de la vida, entonces todo lo demás va a absorber, porque lo vas a sacrificar a lo que es Dios para ti. Porque ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Y Santiago refiere precisamente a este tipo de personas, a los que tienen estatus, tienen o quieren un estatus alto, los que tienen capital para sus negocios y tienen un plan empresarial. Esto son las personas. Yo tengo plan. Voy a sacar esta casa, la pago y entonces voy a servir a Dios. Voy a sacar ese coche, un coche más, todo a su nivel, un teléfono más, uno lo que más, y ya luego voy a ver cómo voy a servir a Dios. Pero mientras tú terminas pagando tu teléfono, ya está viejísimo. ¿Sí o no? Cuando tú acabas de pagar tu casa, ya está todo oxidado y ya ni la disfrutas. Quieres otra nueva. Y luego vas desde nuevo. Vamos a empezar nuestra canción desde nuevo. Entonces tú vives como hámster en la rueda. Corres y corres y corres. Porque sacaste un préstamo. Cuando yo río, a veces estamos sentados leyendo, yo checo mi correo y le digo, ¡wow! Dijo, Amazon encontró algo que me va a gustar. Porque me llega correo y dice, encontramos algo que le va a gustar. Yo digo, ¡wow! Ellos sí se preocupan para que algo me guste. Y uno va como borreguito tonto cuando no sabe frenar, cuando no entiende que nada es gratis en esta vida. Nadie te regala nada. Hasta los que te hacen favores luego te cobran con otras cosas porque quieren lo mismo o más de ti.
Entonces el problema es que ellos no tuvieron en cuenta, haciendo sus planes, no tuvieron en cuenta a Dios ni su propia mortalidad. No lo tuvieron en cuenta. Ni mortalidad de los que están a su lado, porque a veces cuando tú pierdes a un ser querido, ya nada te sabe, nada te trae el gusto. Entonces, dos cosas que ellos no tomaban en cuenta: Dios y su mortalidad, su limitación. Esos dos factores que no les puedes pelear para nada, no están en tu poder, porque Dios siempre va a ser Dios y tú siempre vas a ser hombre. Nunca, no importa qué grande es tu cuenta bancaria, nunca te vas a convertir en Dios de verdad. Sí te vas a hacer tu falso Dios, tú puedes un tiempo definirte el bien y el mal, tú puedes, pero a final de cuentas todo se va a acabar en un ataúd. Tú, dependiendo, el alma es otra cosa, pero la vida de esta tierra, ahí está. El Mesías ilustró ese problema en la parábola del rico insensato, en Lucas 12, 16 al 21. Donde dice, Lucas 12, 16 al 21, dice: los campos de un hombre rico habían producido una gran cosecha, y pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: haré esto: derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértate. Pero Dios le dijo, no contó, Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Para con Dios. ¿Lo escucharon? ¿Cómo lo llamó sin ningún sentido de tacto Dios al rico? Necio. Necio. El problema de este hombre no era su cosecha. Porque cosecha, ¿de quién viene? ¿Quién produce? Dios es el autor de mí. Dios produce. No es el problema. Dios bendice y da. Pero el problema proviene de un yo. Mis graneros, mi grano, come mi alma. Yo. Y ya. Yo y ya. Se acabó. El verbo de su vida fue acumular y no agradecer. Yeshua no le llama rico, le dice necio, porque él planificó todo, menos, a ver, todos dormidos, levántense, estoy mirando para otro lado, para no, porque sí, ahora sí los estoy viendo, no es del Espíritu Santo, los veo dormidos. Él planificó todo menos su eternidad, menos su encuentro con Dios.
¿cómo va a pararse ante Dios? Y eso es lo que sucede con nosotros mismos cuando buscamos exponer raíces en esa tierra. Pensamos que yo pongo raíces, yo prospero, yo crezco como un árbol, produzco mucho fruto para las generaciones, pero a final de cuentas saben que las plantas también tienen caducidad. El árbol solo puede crecer tantos años y luego ya. Mi mamá siempre tenía muchas flores, muchas, de toda época que podrían. Empezaban cuando se iba nieve, salían primeras flores y luego según la temporada, en Ucrania, cada temporada por tipo de clima es favorable para cierta flor. Entonces mi mamá tuvo todo tipo de flores. Empezaba desde que se iba nieve. Mi hermana Ala tiene uno de los últimos recuerdos de mi papá, de Tato, cuando le dijo: Ala, ya viste, ya salieron bajo la nieve los proliski, se llaman las flores que salen desde el nieve. Y ya luego iba todo. Entonces, pero mayoría tenías que sacar, cuando ya dejaban de florecer, los sacas, los guardas y los plantas el próximo año porque se congelan en invierno. Y nosotros, cuando mi mamá falleció, ella ya últimamente no tuvo fuerza laborar tanto todo, pero a él le gustaban mucho las gladiolas. ¿Conocen gladiolas? Sí. Hermosísimas, ¿no? Ellos tienen así la cabecita para plantar. Y cuando yo, ya después de funeral, yo las saqué, esas para el invierno, porque mi mamá precisamente la semana pasada cumplió 5 años que se fue con el Señor. Y le dije a Ala, si tienes fuerzas en primavera, por ahí, plántalos, si no, no te preocupes. Y mi hermana las plantaba. Cuando nosotros llegábamos en primavera, yo las plantaba. Pero ese año Ala dice, ya coseché las últimas gladiolas, y dice, ya son chiquititas, ya no van a dar. Y dice, ya lo chequé, y ya dice, las dejé en la tierra. Y eso pasará. Todo pasa. Más que intentamos detener el tiempo, más que intentamos detener una persona, aunque mientras nosotros vivimos, vive en nosotros, vive y siempre estará. Pero la realidad que todo de esa tierra es pasajero, todo pasa. Más que tratas guardar, más que yo los años anteriores no ha tenido fuerza sacar la ropa de mi mamá. Ese año ya llegué y abrí todo, y todo con pastor empacamos en las cajas, tanto chamarras. Mi mamá tuvo mucha ropa porque siempre le llevábamos y la consentíamos por los años que no tuvo. Y ya lo empacamos todo y mandamos a los refugiados ahí donde la gente quedó sin casas. Todo mandamos. No puedes detener la persona, ni tiempo, ni nada. El tesoro verdadero queda acá. Y por eso dice de este rico, si como él acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El reino de Dios es la paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Y si nosotros vivimos para otras cosas que no sea paz, gozo y justicia, significa que vivimos para el otro reino, el reino perecedero, el reino pasajero. Por eso dice la Biblia, trabajamos en bolsillo con hoyos.
ponemos y grano sale y se pierde. Todo lo que ponemos sale, pierde y piensas, ¿dónde fue mi día? ¿Dónde fue mi semana? Empiezas semana, vienes, escuchas la palabra y piensas, ya a partir de mañana me voy a poner las pilas para servir a Dios. Y luego no das cuenta que cuando ya es otra vez, estás sentadito el domingo y piensas, ¿y qué pasó con mi semana? ¿Cuáles son tesoros que acumulé la semana pasada? ¿Para qué viví la semana pasada? Muchas veces, mis hermanos, trabajamos tanto que pagamos que alguien más educa a nuestros hijos. Y el que educa define el tesoro. ¿Ustedes sabían? La persona que educa a tus hijos tiene sus tesoros, sus valores. Y nosotros muchas veces, en lugar de inculcar los verdaderos, enseñar a nuestros hijos que sean ricos para con Dios, dejamos que alguien más les enseñe qué es bueno, qué es, y ellos enseñan sus propios caminos. Entonces, es tan importante que entendamos que sí está bien, el bienestar está bien, Dios no es contra de que tú tengas tu casa, que tengas buena comida, que te vistas bien, pero si es para lo que vives, entonces dice la Biblia que tú eres un gentil y no eres gente de Dios. Porque esto todo buscan los gentiles, dice Mesías, lo que comer, lo que beber, lo que vestir. Pero dice, ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, porque lo demás va a ser añadido. Y añadido no significa que si tú vas a estar flojo y todo se va a llegar, no. Significa que si tú vas a vivir según el orden de Dios, colaborar con el orden de Dios, Dios ya provee más que tú necesitas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver un pasaje más. Apocalipsis 3, versículo 17, 18. Hoy vamos a hacer una prédica cortita para Apocalipsis 3, 17, 18. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? ¿Saben quién está hablando aquí? ¿Quién? El Mesías, exactamente. El Mesías es la carta a los ricos, a la iglesia de la Odisea. Pues dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así lo dice Dios. Tú tal vez te levantas en la mañana, pones tu nuevo zapato, tu nuevo vestido, sales de tu bonita casa, sientas en tu bonito coche, sacas tu bonito caro teléfono, tienes todo arreglado, maquillada o bien arreglado, tu ropa de marca, tus tenis, lo que sea, y te sientas y, alma mía, gózate de la vida. ¡Qué próspera gente soy yo! Y Dios mira y dice, dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque lo que piensas que es tesoro, para Dios es vanidad.
lo que tú piensas que para ti es tesoro y te va a dar seguridad el día mañana, para Dios es nada, es vanidad, es vacío. Te aconsejo, dice, te aconsejo que de mí compres oro. Y aquí obviamente los predicadores de prosperidad dicen, saquen sus chequeras, hagan su pacto con Dios, inviertan en el negocio de Dios, sacan sus escrituras de las casas, sacan sus lo que sea, ¿no? No se trata de eso, no se trata de eso, se trata, ahorita vamos a ver, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. ¿Qué es oro refinado por fuego? Es tu vida dedicada. La palabra de Dios dice que ustedes refinados por el fuego, probados por el fuego. Es algo que tenemos que entender, que para Dios ni tu coche, ni tu casa, ni nada. Él tiene tesoro escondido en la tierra. Dios no lo necesita. No lo necesita. El cristianismo moderno redujo servir a Dios con dar buenas ofrendas. Como que con Dios tú puedes hacer es bazar, vender, comprar. Pero aquí dice, oro refinado por fuego es tu vida probada por las dificultades, por los retos, por las pérdidas, por el mal probada, porque el mal anda para devorarnos. Pero te quedaste fiel. Esto es lo que busca Dios. Tu vida dedicada, donde tú vas a caminar con Él, donde tú vas a disfrutar su presencia, sus preceptos, su reino. Que muchos de nosotros ni sabemos qué es el reino de Dios, porque estamos tan absorbidos por ese reino, por las riquezas, o bueno, aquí ni podemos hablar de riquezas, ninguno somos ricos aquí, pero queremos. Dice, compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Única forma comprar ese oro refinado por fuego es tu vida, la que a pesar de todo es dedicada a Dios, es fiel. Para que hagas rico, esto es la riqueza. Esto es la riqueza en los ojos de Dios. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque les dijo, ustedes son desnudos, creen que están vestidos en las mejores ropas del mundo, pero para mí están desnudos. Y colirio para ungir tus ojos, para que veas, para que empieces a ver qué es verdadero tesoro. La Odisea, hace un tiempo, de hecho, pueden buscar en nuestro canal y búscanlo en YouTube. Hay una prédica sobre frío y caliente que yo hice hace tiempo y estamos allí doy desmenuzando mucho el mensaje de Mesías a la Odisea. Hay 2 prédicas seguidas. Pero pero vemos que la Odisea, siendo una ciudad muy próspera, tenía 3 cosas por cuales era famosa. Les voy a recordar: los bancos, tenían mucho dinero, tenían mejores bancos, allí iban todos. Ellos criaban las ovejas,
hacían lana negra, que era muy única, muy codiciada, muy cara, y ellos se vestían. Y el tercero, tenían muchos centros médicos porque tenían un ungüento ocular, algo que se lo vendían muy caro. Ya hoy no quiero concentrarme precisamente en eso porque ya hablábamos antes, pero creían que eran sanos porque tenían centros de salud muy famosos, creían que eran ricos y tenían bancos, y mejor vestidos porque tenían lana negra. Y el Mesías les dice: ustedes creen que son ricos pero son pobres. Ustedes creen que ven bien por su ungüento, pero son ciegos. Creen que se visten bien por su lana negra, pero son desnudos. Y en general son desventurados y miserables. Alguien dijo que hay gente tan pobre en esta vida que lo único que tiene es dinero. Y tú tal vez piensas: ay, quisiera ser así pobre yo. Yo sí usaría mi dinero para otras cosas. Bueno, creemos que poquito más, como decía Bill Gates, poquito más de dinero, de bien, nos haría más plenos, completos, eficaces. Pero nada en esta vida se da gratis, todo cuesta. Estaba hace un tiempo, me pidió consejo una hermana preciosa porque le ofrecieron estudio gratis y me preguntó si estudio o no porque es gratis, y yo le dije: recuerda que no es gratis, porque vas a invertir el tiempo que puedes pasar o que necesita tu familia, tu casa, tus hijos o lo que sea. Nada es gratis. En todo invertimos. En todo invertimos, hasta preparar una comida rica. Se invierte. Para tu casa te inviertes, y no solo dinero, más esfuerzo y tiempo. Esfuerzo y tiempo. Y no siempre necesitas invertir mucho dinero para preparar comida rica, pero el tiempo sí. Y con cada tiempo invertido, ese tiempo ya se resta del resto de tu vida. 2 minutos se fueron y no regresaron. Nunca. Ese tiempo que tú invertiste en cosas que poquito más, nunca van a regresar. Yo muchas veces les contaba que mis papás trabajaban muy duro. Los dos eran maestros de tiempo completo, más tenían clases nocturnas porque éramos 5 hijos. Más granja, puerco, vacas, gansos, patos, todo. Más campo para sembrar, todo, y para cosechar, para tener para la casa. Pero cuando todavía íbamos al bosque a recoger hongo, a recoger mora para vender, y Tato tenía 5 cuentas de ahorro, abrió, para juntar regalo de boda para cada uno de sus hijos. Y ahorraba mucho, y ponía: Serежа, toma, Ala, Vaля y Vova. Entonces se casó Toma primero, él le dio su regalo. Se casó Serежа, él le dio su regalo. Se casó Ala, todavía le dio su regalo. Y luego se deshace Unión Soviética y Rusia roba todo el ahorro de lo que hizo la gente durante años. Rusia robó, quedó con todo nuestro dinero.
Nos dejaron despojados a Ucrania y a otras repúblicas o países ahora, las que eran colonias rusas, porque éramos colonias rusas. Entonces nos robaron todo. Y una vez, no sé quién, una de mis hermanas que siempre reproche todo, y dice a Tato, hubiéramos estado comprando cosas cuando éramos chiquitos, ¿no? Y crecer, y usted siempre ahorraba y no nos compraba. Y Tato decía, es que yo quería que ustedes empiezan la vida con algo, porque yo sé que es no tener nada. Y se fue todo eso trabajado, todo se perdió, todo se perdió. Porque uno piensa que puede controlar de alguna forma su futuro, pero no puedes. Yo no estoy diciendo que está mal ahorrar para el futuro de tus hijos, ¿me entienden de qué estoy hablando? Por lo contrario, si tienen chance, ahorran para la universidad de sus hijos, eso vale la pena. Pero no quitan la vida de su vida de ustedes para sus hijos de hoy, para proveerles mañana. Porque saben que muchos de ellos no van a recordar cuánto dinero les juntaste, pero cuánto tiempo pasaste con ellos. Porque sus corazones necesitan a papá y a mamá, o los que hagan o lo que cumplen su rol de papá y de mamá. Gloria a Dios por los que tienen quien cumple el rol de papá y de mamá. Pensamos que estabilidad de nuestros hijos solo viene de economía que acumulamos. Pero si no les enseñamos que son hijos de casa, donde se los quiere, donde se los ama, ellos van a recibir lo que juntaste para ellos y se va a ir así, y se va a ir así. Claro, en el pasado, antes de conocer la palabra, hicimos como pudimos, hicimos como considerábamos mejor y cosas que no se pueden cambiar ya. Pero hoy podemos cambiar el rumbo, podemos tomar decisiones que la vida siempre está encima de los bienes. La persona siempre está encima de los bienes. El dinero a los de la Odisea dio ilusión de autosuficiencia y esto es el mal. Cuando tú tienes en la mano y crees autosuficiente, pierdes el enfoque que hay. Dios, dormidos vamos a levantar, como dice el apóstol Pablo, despierta el dormido o resucita el dormido. Y nos engañamos pensando que poquitito más y ya voy a estar bien. Es ilusión, porque si tú crees que vas a llegar al estado de independencia, autosuficiencia, pero por prioridades equivocadas, a veces ya te pierdes vista y ya ni sabes discernir del bien, el bien y el mal. Entonces, así si miramos el hilo de estos pasajes de arrogancia, de vivir sin conciencia de Dios y vivir sin entender tu propia mortalidad, y si no mortalidad, límites de salud, porque a muchos de nosotros perdemos las fuerzas, perdemos salud, y lo que pudimos, pensábamos que pudimos ganar y pagarlo,
pues damos cuenta que ya perdimos trabajo, perdimos salud y no podemos. Nosotros con Pastor hace años pasó una cosa interesante, que cuando empezamos a trabajar los dos en una empresa al pastor le prometieron, ofrecieron un salario, y nosotros calculamos que vamos a sacar una pantalla para la casa, porque nos gusta ver las prédicas, nos gusta ver las alabanzas, nos gusta a veces ver una buena también película cuando es buena. Entonces, y ya iba a llegar esta quincena, y yo le digo, fuimos a Costco, y le dije, vamos a sacar esta tele, y me dice, vamos a esperar la quincena. Y yo le dije, no, vamos a sacar con la tarjeta, y quincena, ¿qué le va a pasar? Mañana o pasado mañana te la van a depositar. Y llega, y sacamos, y yo gané por mi, ¿sí? por confiada, por autoconfiada, y sacamos la pantalla, pero la quincena le dan como 40% menos, no era 30, algo así. Y ya nos quedamos a ver cómo lo hacemos pagando. Y sí nos costó mucho, tuvimos que agarrar extra trabajos para no quedar en esta deuda. El Santiago allí expone el hombre que dice, haremos, iremos, ganaremos. El rico dice, mi alma, mis bienes, mis granos, mis graneros, yo. El Apocalipsis dice, la iglesia en la Odisea, me hice rico, me hice próspero, no tengo necesidad de nada. Y en los tres, el yo usurpa el lugar del Señor. Yo. Y para terminar vamos a ver cuál es la solución. Santiago 4, 11, 14 dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos primero. Si el Señor quiere, viviremos. Y si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Es por decir, no solo decir, pero es consultar con Dios tus planes. Estar trabajando, como dice, acumulando riquezas a Dios. Ser rico en buenas obras, ser ricos en obediencia, ser ricos en servir al que está a tu lado. Es guardar tu testimonio, no participar en las obras de tinieblas. Esto es ser rico. Es estar viendo dónde se requiere tu tiempo, tu finanza, tu esfuerzo. Porque muchas veces lo invertimos en yo, en mío Y yo. y para mañana lo necesito. Pero dice Mesías, no se preocupen por el mañana. Si ustedes caminan con Dios hoy, si hoy buscan el reino de Dios y su justicia, para mañana todo está incluido, todo les doy por añadido. No se preocupen. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Es por decir del mismo carácter de Satanás. Porque él dijo, subiré al cielo, dice. Sentaré en el trono de Altísimo. Yo haré. Por eso terminó condenado para siempre y no tiene redención. Pero los que caminan con Dios van a ser como Enoc. Caminó con Dios y un día Dios nos lleva, nos arrebata a su presencia
para que siempre estemos donde está Él. Amén. Y verdadera riqueza irá con nosotros. La verdadera riqueza, la cual hicimos, sirviéndolo, amándolo, caminando con Él, haciendo su voluntad, porque la acumulamos en el cielo, no aquí donde la polilla Y el orín la como come, sí, pero allí irá con nosotros. Y así siempre seremos como Él y estaremos con Él. Bendito sea el nombre del Señor.